Primero de todo quiero dar las gracias a Carlos Lázaro y a Carmen Marimón por haberme invitado a este acto de ADAR. Es un honor estar entre tanta gente que está luchando para que la historia de los pilotos republicanos no sea olvidada. También quiero transmitir las disculpas del productor, de Juan Montilla, que no ha podido venir, y es el productor que apostó por este documental cuando, a pesar de no tener ayudas de televisiones ni tener subvenciones, apostó por la visión que teníamos Javier Hernández y yo, y eso ha llevado a que el documental haya tenido un largo recorrido de más de 10 años y vais a tener la primicia de ver unos primeros 15 minutos. Tampoco ha podido venir Javier Hernández, que fue la persona que me ha acompañado en este largo viaje de más de 10 años para contar la historia de los pilotos de la tercera escuadrilla de Moscas. José María Bravo, Ángel Sanz, Manuel Montilla, Andrés Fierro, Antonio Calvo Veasco y José Ramón Fernández Chato fueron pilotos en la escuadrilla republicana que más aviones sublevados derribó, pero que más bajas tuvo en la Guerra Civil Española. Y contar su historia no fue fácil, como tampoco ha sido la producción del documental. Y os voy a explicar la génesis de todo esto y cómo he llegado aquí hoy. Conocí a Javier Hernández a través de un amigo y siempre que me presentan dicen es director y guionista y toda la gente que te conoce dice pues yo tengo una idea que es muy buena, que nadie conoce y es rompedora. Y generalmente la gente te cuenta ideas que no son ni siquiera buenas historias y que han sido contadas 10.000 veces. Pero la historia de los pilotos de la tercera escuadrilla de Moscas es apasionante. Javier me contó de pilotos que iban a una misión, a entrenarse en una base secreta en Kirovabad, en la URSS, que desentrenaron en un avión llamado Mosca, que a veces era una trampa mortal volante, y tenían que aprender a volar este avión en meses, cuando el curso tradicionalmente era de años. Que vinieron a España, se enfrentaron con los Messerschmitt de la Legión Cóndor, con los pilotos sublevados en sus Fiats, con los pilotos italianos, y había combates en el Ebro de más de 100 aviones. Y yo no sabía nada de todo esto. También me contó que los pilotos se sublevaban si no podían irse con las muchachas, como decían ellos, y cómo acabaron en campos de concentración. Y yo oía todo esto y ya, como no conozco nada de esto, es increíble, no puede ser. Bueno, una cosa es que yo no lo conozca y otra cosa es que no haya documentales. Y me empecé a informar y no había documentales apenas, había documentales de bombardeos y lo que llamaba casi publireportajes televisivos. Y dije, pero aquí hay algún problema fijo. El problema era que casi no hay documentos fílmicos de la época. Hay muy pocas fotos, como los pilotos se tuvieron que ir, pues sus fotos personales se perdieron y lo que era imágenes de combate casi no se grabaron hasta la Segunda Guerra Mundial. Y yo ahí veía un problema porque cómo contar un documental de pilotos donde van a describir combates, pero no poderlos ilustrar. Y Javier me dijo que había un simulador que se llamaba IL-2 y que había toda una comunidad de pilotos fanáticos de la historia que volaban, recreaban estos combates. Incluso había un piloto que se llamaba Manowar que hacía skins para que estos aviones tuvieran el aspecto de los aviones en la guerra civil, porque un Polikarpov I-16 ha tenido muchas iteraciones. Pero yo todavía no lo veía muy claro. Me presentaron a un piloto virtual que se llamaba Tuki, que él me aseguraba que podía coordinar misiones para simular los combates como eran en la época. Y yo tampoco me lo termino de creer esto. Me enseñaron cámaras virtuales de cómo grababa el simulador y esto es artificial. Yo si grabo estos combates quiero grabarlos como se hubiera grabado en la época, desde un avión. Y para eso me dijeron que había un piloto que era excepcional, que es Patrel, que está ahí al lado, y que él podía hacerme de avión cámara. Y ha habido muchos más pilotos como Lorcaos, más de 15 pilotos se unieron a este proyecto para recrear estos combates aéreos y no fue fácil, os lo aseguro. Una vez tuve esto, pues ya empezamos a hablar con el ADAR, que nos han facilitado fotos, hemos consultado temas históricos y han estado ahí todos estos 10 años apoyando con ilusión y de hecho, pues eso, tienen la premiere de los primeros 15 minutos y ha sido un largo viaje, pero yo estoy muy orgulloso porque, como han comentado, yo creo que hay muchas historias que no son contadas y que merecen ser contadas ya no por hitos históricos, sino como ejemplos de fortaleza, de honor. Para mí el foco no era hacer el típico documental histórico de datos, era seguir a estos pilotos como chavales de 18 años, algunos incluso se presentaron voluntarios mintiendo, siendo menores de edad, se iban a pegar tiros al principio y se volvían a casa sin que sus padres se enteraran. Y son un ejemplo, y los ves y hablaban como chavales de 18 años. Y veías que lo que te contaban es lo que te podría contar también un chaval de 18 años. Lo único que ellos tuvieron que
vivir una situación muy difícil de una guerra. Y aún así fueron personas de honor y lucharon en una guerra sin odios, capturaban a pilotos de Fiat y los trataban como iguales. Yo creo que es una historia que espero que os guste y vais a ver 5 fragmentos de documental. Hay como rótulos para indicar un poco lo que vais a ver y también estaría encantado de escuchar vuestro feedback después, porque sois los primeros que vais a ver algo. Así que muchas gracias.